¿Alguna vez has sentido como la ira te hierve por dentro, como agua a punto de romper el hervor? Detente un instante y presta atención a hoy. Conocerás la historia de un santo que, en el siglo XVI, también experimentó ese fuego interno y logró apagarlo con dulzura y paciencia. San Francisco de Sales, su vida es un ejemplo vivo de cómo vencer la ira. Antes de comenzar, te invito a hacer algo muy sencillo. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite calma en su corazón, porque lo que aprenderemos juntos puede transformar tu vida diaria. Acompáñame en este viaje inspirador. Francisco nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, en Saboya, rodeado de montañas y valles que inspiraban paz. Su padre, Carlos de Sales, era un noble caballeroso y generoso, pero muy emotivo e impulsivo. Su madre, Juana de Chantal, era todo lo contrario en humilde, bondadosa y llena de paz. Desde pequeño, Francisco vio en ella el modelo de la verdadera dulzura. Una tarde fría, jugando junto al castillo, Francisco vio a un campesino con un gallinero cerca. De repente, gritó: «¡Arriba, arriba, pollitos! ¡Pónganse en marcha!» y empezó a azotar a las gallinas contra el barro. Su padre, viéndolo, exclamó con voz fuerte en Francisco: «¿Por qué golpeas a esos pobres animales? ¡Detente!» De inmediato, Francisco dejó caer el fardo, y con la cara roja de rabia, gritó: «Ellos son herejes. Quiero ver si corren mejor que ellos». Su madre, alarmada, se acercó y lo apartó con dulzura. «Hijo mío, la ira ardiente no es la virtud de un caballero, sino la fuerza del demonio. Los pollos no tienen culpa de nada». Francisco, aún sollozando de frustración, se aferró al vestido de su madre y con voz temblorosa preguntó: «¿Entonces no debo pelear cuando algo me molesta?» Ella le respondió con calma: «No con el cuerpo, hijo, sino con el corazón. Reza a Dios cuando sientas enojo. La paciencia es el verdadero valor de un hombre noble». Esas palabras calaron hondo en el corazón de Francisco. Aquel día descubrió su primera lección de control emocional. A la bondad y la oración tienen más fuerza que cualquier grito. Con el tiempo, esa ternura se convertiría en la dulzura salesianao, por la que sería conocido. Pasaron los años, y Francisco creció intranquilo. Su padre deseaba que fuera un gran caballero y guerrero, pero el joven sentía un llamado diferente. Al terminar sus estudios primarios, su padre volvió a reprenderlo. «¿Por qué quieres dedicarte a la religión, Francisco? La iglesia no te dará títulos ni tierras». Francisco, ya adolescente, replicó con respeto a un padre: «Dios me ha hablado al corazón en la misa. Siento que debo hacerlo, pase lo que pase». Su padre frunció el ceño y cruzó los brazos, sorprendido. «¿Ansí piensas así? Tendrás que ganarte tus estudios con disciplina». «No quiero escuchar lamentos», Francisco respondió con firmeza. «Pero sin enfado no acepto, padre. Cualquier sacrificio lo haré con humildad, por seguir el camino al que Dios me llama». Su madre lo miró orgullosa. Esa noche, antes de dormir, Francisco miró al cielo estrellado sobre el castillo y susurró una oración aprendida de su madre: «Señor, con tu ayuda quiero aprender a vivir con suavidad en mi corazón. Si siento que la ira se enciende en mí, reuniré mis fuerzas, pero no violentamente, sino con mansedumbre, y buscaré restaurar la paz en mi alma». A los 18 años, Francisco emprendió estudios en la Universidad de París. Allí vivió los tumultos y la vida estudiantil, pero también tuvo profundos conflictos interiores. Durante semanas, se debatió con dudas sobre su fe y su destino eterno. No comía ni dormía bien. Una noche, sintiéndose atrapado por la incertidumbre, Francisco fue a la iglesia de los dominicos. Era tarde, todo estaba tranquilo. Encendió una vela delante del altar y, entre sollozos, oró en voz baja: «Señor, tú que tienes todo en tus manos, cualquier cosa que decidas para mí, la acepto con tu gracia. Mis caminos te pertenecen». En ese instante, una extraña calma lo envolvió. Sintió un aire tibio en la capilla vacía. Comprendió que Dios había escuchado su corazón y supo con certeza que su vocación era servirle como sacerdote. Con el paso del tiempo, Francisco de Sales fue ordenado sacerdote en 1593. Sus primeras misiones lo llevaron a enseñar por pueblos montañosos. Aunque tenía un corazón tierno, su temperamento seguía siendo ardiente. En sus libros de apuntes, dejaba notas sobre cómo resistir la cólera, como si diera instrucciones a su propio corazón febril. «Tan pronto como me dé cuenta de que la ira se enciende dentro de mí, reuniré mis fuerzas, pero no de forma violenta, sino suavemente, y procuraré restaurar la paz en mi corazón. Sé que no puedo hacerlo solo, por eso pido ayuda al Señor». Fue precisamente integrando esa oración en su vida diaria que Francisco aprendió a alejarse de la rabia. Pero su paciencia sería puesta a prueba más de una vez. Un día caminaba por el pueblo de Annecy, cuando un hombre encorvado, de ceño fruncido, comenzó a insultarlo con rudeza. «Tú, sacerdote,
No vales nada, no queremos tus rezos hipócritas en nuestro barrio. San Francisco se detuvo. Con serenidad, mantuvo su sombrero en la mano y retornó la mirada en silencio. El hombre seguía gritando. Finalmente, el sacerdote bajó la cabeza y respondió con calma: hermano, perdona si mis palabras te ofendieron. No es mi deseo provocarte. El vecino, sorprendido por la calma del sacerdote, retrocedió. Uno de los acompañantes le preguntó al joven seminarista que iba con Francisco en padre: ¿no estuvo usted a punto de perder los estribos? Francisco hizo una pausa y confesó honestamente: sentí como la ira burbujeaba dentro de mí, como agua en una olla al fuego. Sabía que podía gritar, incluso defenderme, pero recordé que incluso si tuviera que morir por resistir esa pasión, nunca pronunciaría ni una sola palabra hiriente contra él. La gracia de Dios me sostuvo. El seminarista lo miró asombrado. Francisco esbozó una sonrisa triste y añadió: nuestro Señor Jesús nos enseñó a amar aún a quienes nos rechazan. Si Él pudo perdonarme en la cruz, yo debo perdonar al que me insulta hoy. Mientras avanzaban, el sacerdote murmulló una breve oración: An Señor, dame tu paz. Haz de mi corazón un río tranquilo. Ese día la semilla de la paciencia creció un poquito más. Eicos Despius, como obispo de Ginebra, tuvo que enfrentar otro reto en la construcción de un nuevo monasterio. Muchos habitantes se molestaron porque los obreros reparaban un edificio en zona comunitaria. Un grupo enfureció, levantando carteles y voceando reproches. Francisco, al enterarse, caminó hacia la construcción. Vio a decenas de personas rodeando a los albañiles. Uno gritaba: no queremos esta obra aquí, es un escándalo para el barrio. Otro añadía: dejen de meter frailes en nuestro pueblo. El obispo se acercó despacio. En lugar de gritar, levantó una mano pacientemente. Amigos, ¿qué sucede? Los murmullos cesaron. Un joven del grupo contestó con brusquedad: en este monasterio perjudica nuestros caminos. Los monjes no ayudan en nada, y encima, destrozan nuestras calles con sus carretas. En ese instante, el obispo respiró hondo, recitó para sí su pequeña oración: el Señor, dame la suavidad de tu corazón. Con un suave gesto y una leve inclinación de cabeza, contestó: entiendo vuestra preocupación. Hoy nos adentramos en la fascinante historia de un hombre que desafió las expectativas de su época para seguir una llamada más alta. Hablamos de San Francisco de Sales, un gigante de la fe cuya vida y obra continúan inspirando a millones. Acompáñenme en este viaje para descubrir cómo un noble se convirtió en un faro de esperanza en medio de la división y el conflicto. Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, en una familia noble que tenía grandes planes para el Anzú. Padre lo envió a las mejores universidades de Europa, incluyendo Padua y la prestigiosa Sorbona en París. Allí, no solo se empapó de derecho y teología, sino que también sintió crecer en su interior una vocación que lo cambiaría todo. Imaginen la escena: un joven prometedor, con un futuro asegurado en la política o la magistratura, decide renunciar a toda su familia, especialmente su padre. Se opuso firmemente. Querían para él una vida de prestigio mundano, un buen matrimonio y una carrera brillante. Pero Francisco tenía otro plan, o mejor dicho, sentía que Dios tenía otro plan para él. Con valentía y una fe inquebrantable, dejó atrás las presiones familiares y fue ordenado sacerdote. Su primer destino no sería un lugar fácil. Fue enviado a Ginebra, una ciudad que en aquel entonces era el epicentro del calvinismo, conocida como la Roma protestante. Al llegar a la región de Chablais, cerca de Ginebra, Francisco se encontró con un panorama desolador. La zona estaba profundamente dividida. Los católicos eran una minoría perseguida, viviendo bajo una constante presión social y religiosa. Muchos habían abandonado su fe, ya fuera por convicción o por conveniencia. Las iglesias estaban cerradas o en ruinas, y la práctica religiosa católica era casi clandestina. Era un territorio hostil, un verdadero campo de misión en el corazón de Europa. Para un sacerdote joven, esto podría haber sido desalentador, pero para Francisco fue el desafío que encendió su celo apostólico. Sabía que no podía usar la fuerza ni la confrontación. Su arma sería la caridad, la paciencia y la palabra. Se dio cuenta de que para llegar a los corazones de la gente, primero tenía que ganarse su confianza y demostrarles el amor de Dios con su propio ejemplo. Su método era revolucionario para la época. En lugar de quedarse en la sacristía, Francisco salía a las calles, a los mercados, a las casas. Hablaba con todos, en campesinos, artesanos, nobles, e incluso con los líderes protestantes. Su enfoque era siempre el diálogo amable y respetuoso. Comprendió que la gente necesitaba algo más que sermones complejos. Necesitaban sentir que la fe era algo relevante para su vida diaria, para sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. Así nació su famosa pastoral de la vida cotidiana. Enseñaba que la santidad no estaba reservada solo para monjes y monjas en conventos, sino que cada persona, sin importar su estado de vida,
podía aspirar a una profunda unión con Dios, un comerciante, una madre de familia, un soldado. Todos podían ser santos en su día a día. Una de sus herramientas más ingeniosas fue la escritura, como no siempre podía llegar a todos en persona, especialmente a aquellos que vivían en aldeas remotas o que tenían miedo de ser vistos con un sacerdote católico. Francisco comenzó a escribir breves folletos y hojas informativas. En ellos, explicaba de manera clara y sencilla los puntos clave de la fe católica. Luego, de noche, los deslizaba por debajo de las puertas de las casas. Estos escritos se hicieron increíblemente populares. La gente los leía en secreto, los compartía y reflexionaba sobre ellos. Esta fue, en esencia, una de las primeras campañas de prensa religiosa de la historia. Su estilo era directo, lleno de metáforas tomadas de la naturaleza y de la vida cotidiana, lo que hacía que sus ideas fueran accesibles para todos, sin importar su nivel de educación. El éxito de su misión fue asombroso. A través de su paciencia, su caridad y su ingenio, miles de personas regresaron a la fe católica. Pero Francisco sabía que la conversión era solo el primer paso. Para que la fe echara raíces profundas, necesitaba estructuras sólidas. Por eso, trabajó incansablemente para fortalecer la iglesia local. Impulsó la fundación de un seminario para la formación de sacerdotes. Él entendía que un clero bien preparado, piadoso y dedicado era fundamental para guiar al pueblo. Quería sacerdotes que fueran verdaderos pastores, cercanos a su gente y no meros funcionarios. Además, promovió la creación de instituciones de caridad para atender a los pobres, los enfermos y los huérfanos. Para él, la fe sin obras era una fe muerta. La caridad era la manifestación visible del amor de Dios. También se dedicó con esmero a la educación espiritual. Fue un maestro de la catequesis, enseñando los fundamentos de la fe a niños y adultos, con una paciencia infinita. Pero su mayor contribución en este campo fue la dirección espiritual. Se convirtió en un guía para innumerables almas que buscaban crecer en su vida de oración y en su relación con Dios. A través de cartas y conversaciones personales, ofrecía consejos prácticos y profundos, adaptados a la situación de cada persona. Fruto de esta vasta experiencia como director espiritual, son sus dos obras más famosas, Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios. La introducción es una guía práctica para vivir una vida cristiana en medio del mundo, y se convirtió en un bestseller espiritual que ha sido leído por millones de personas a lo largo de los siglos. La influencia de San Francisco de Sales trascendió las fronteras de su diócesis. Su fama de hombre santo, sabio y amable se extendió por toda Europa. Fue nombrado obispo de Ginebra, aunque tuvo que residir en la cercana Annecy, debido al control calvinista de la ciudad. Como obispo, continuó con su labor pastoral, visitando parroquias, predicando, confesando y confirmando. Junto a Santa Juana de Chantal, fundó la Orden de la Visitación, una congregación religiosa femenina con un enfoque innovador. Sus miembros debían combinar la vida contemplativa con el servicio activo a los pobres y enfermos en la comunidad, saliendo de los muros del convento. La vida de San Francisco de Sales nos deja una lección poderosa. La verdadera fuerza no reside en la confrontación, sino en la mansedumbre y la caridad. En una época de profundas divisiones, él construyó puentes a través del diálogo y el respeto. Nos enseñó que la santidad es un camino accesible para todos, y que el amor es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. Su legado como pastor, escritor y santo sigue vivo, recordándonos que, incluso en los tiempos más difíciles, un corazón lleno de amor puede hacer maravillas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una figura tan inspiradora. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que nos invitan a reflexionar y a crecer. Hasta la próxima.